Había una vez en el mundo de la música dos personas que parecían destinadas a encontrarse: Albano Carrisi y Romina Power. Esta historia de amor comienza en 1967, cuando el destino los une en el set de una película en Italia titulada Nel Sole. Romina era una joven estadounidense de una belleza asombrosa y con una presencia magnética. No era cualquier chica, era la hija del famoso actor de Hollywood Tyrone Power, un hombre que había dejado una gran huella en el cine. Por otro lado, Albano, nacido en Italia, era un cantante carismático y apasionado, ya con algo de fama en su país. Durante las grabaciones, Albano se fija en Romina y decide que no va a dejar pasar la oportunidad de acercarse a ella. Y aquí viene el truco. En una de las escenas en las que tenían que besarse, Albano empieza a equivocarse a propósito. Cada vez que cometía un error, tenían que repetir la escena, lo que le daba la oportunidad de besar a Romina una y otra vez. Fue una estrategia arriesgada, pero funcionó de maravilla. Ella empezó a notar su interés y, sin darse cuenta, también fue cautivada por su simpatía y su encanto. El romance entre ellos florece rápidamente. No eran solo dos jóvenes atractivos, eran dos almas que compartían una pasión por la música y el arte. Poco después de terminar el rodaje, deciden seguir juntos. Y en 1970, apenas 3 años después de aquel primer encuentro, se casan en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Romina tenía solo 18 años y Albano 27. Aunque venían de mundos diferentes, su amor y su química parecían romper cualquier barrera. A partir de ese momento, comienzan a cantar juntos y a presentarse como dúo en los escenarios. Desde la primera actuación, la gente podía ver que había algo mágico en ellos. No solo eran compañeros de vida, sino también socios en el escenario, donde sus voces y su presencia llenaban de vida cada canción. El público los adoraba, y sus actuaciones siempre incluían esos gestos y miradas de complicidad que enamoraban a la audiencia. Fue el inicio de una carrera increíble como pareja de cantantes. Su música, llena de romanticismo y alegría, conquistaba los corazones de todos aquellos que los escuchaban. Algunas de sus canciones más exitosas, como Felicità y Siempre Siempre, se convierten en verdaderos himnos de amor para sus seguidores. Albano y Romina no solo interpretaban música, transmitían un sentimiento auténtico que muchos querían vivir. El amor entre Albano y Romina crecía con cada día que pasaban juntos. Después de casarse en 1970, no solo se convirtieron en pareja de vida, sino también en compañeros inseparables en el escenario. No había un público al que no encantaran con su música y, sobre todo, con la química tan especial que compartían. Era imposible no notar la complicidad que los unía en cada canción, en cada mirada y en cada gesto de cariño que se dedicaban frente a su audiencia. Albano y Romina eran algo más que dos personas cantando. Eran una historia de amor que se contaba a través de la música. A lo largo de los años 70, y principios de los 80, el dúo consolidó su carrera con éxito. En cada presentación, su popularidad crecía y sus canciones empezaban a sonar en toda Europa. Para muchos, sus voces eran una combinación perfecta. La voz potente y apasionada de Albano se complementaba con la dulzura y la delicadeza de Romina, creando un sonido que transmitía tanto amor y alegría como melancolía. Sus temas reflejaban la vida y el amor que compartían, y, a menudo, sus letras hablaban de la felicidad que sentían al estar juntos. Pero no era solo la música lo que les unía. Albano y Romina decidieron formar una familia, y pronto sus vidas se llenaron de aún más amor con la llegada de sus hijos. Con el nacimiento de su primer hijo, Romina descubrió una nueva faceta de su vida. Albano, por su parte, encontraba en la paternidad una fuente de inspiración que lo hacía cantar con más fuerza y emoción. Su vida parecía perfecta, estaban enamorados, tenían una carrera en común que seguía en ascenso, y ahora una familia que les daba una razón más para sonreír cada día. Con cada disco y cada presentación, su relación parecía fortalecerse. Las largas horas de ensayo, los viajes y los momentos que compartían detrás del escenario solo hacían que su vínculo se hiciera más profundo. Se apoyaban mutuamente y, para muchos, eran la pareja ideal. Representaban una imagen de amor y estabilidad que pocas parejas en el mundo de la música lograban mantener. La gente los veía como un símbolo de lo que un matrimonio feliz debía ser, un amor incondicional y sincero. En esos años,
el éxito de Albano y Romina alcanzó un punto culminante. Sus canciones ocupaban los primeros lugares en las listas, y el público esperaba con ansias cada nueva presentación. Cuando interpretaban temas como Felicità, el público sentía que, más que cantar, ellos compartían su vida con cada nota. Era como si Albano y Romina quisieran transmitir al mundo la felicidad que sentían al estar juntos, la alegría de compartir sus días y la dicha de ver crecer a sus hijos. Sin embargo, el mundo del espectáculo es exigente, y ellos lo sabían bien. Pasaban largos periodos de gira, y, aunque adoraban cantar juntos, el ritmo era agotador. Las entrevistas, las presentaciones y la vida pública les exigían mucho, pero siempre encontraban tiempo para ellos mismos y para sus hijos. Para Romina, la familia era lo más importante, y aunque disfrutaba de la fama y del cariño del público, nada era tan especial como esos momentos tranquilos en casa, lejos de las luces y el ruido de los escenarios. Así, mientras el público los veía como una pareja de ensueño y una familia perfecta, Albano y Romina seguían disfrutando de cada día juntos, sabiendo que, a pesar de las presiones, siempre podían contar el uno con el otro. Era una etapa dorada en sus vidas, y ambos estaban convencidos de que su amor y su familia los sostendrían a través de cualquier desafío que la vida les presentara. Mientras Albano y Romina disfrutaban de su vida juntos y veían crecer a sus hijos, su carrera continuaba en ascenso. Su música seguía resonando en los corazones de sus seguidores, y sus conciertos se llenaban de personas que querían ver de cerca a la pareja que representaba el amor verdadero. En cada escenario que pisaban, su presencia se sentía magnética, y era difícil no emocionarse al ver cómo interpretaban sus canciones. Durante esos años, lanzaron algunos de sus mayores éxitos, temas que se convirtieron en himnos y que aún hoy en día la gente recuerda con nostalgia. Canciones como Sempre Sempre y Sharazán se volvieron icónicas, y la voz de Romina, tan suave y a la vez llena de fuerza, junto con el apasionado estilo de Albano, lograban una combinación que parecía sacada de un sueño. No era solo música, era una experiencia emocional para el público, que veía en ellos el ejemplo de una pareja que había encontrado la verdadera felicidad. En los conciertos, era común ver cómo Albano y Romina se abrazaban y se miraban a los ojos mientras cantaban, como si cada canción fuera una declaración de amor. Esa complicidad no pasaba desapercibida para sus fanáticos, quienes los admiraban no solo como artistas, sino también como pareja. Cada vez que subían al escenario, parecía que el mundo entero se detenía para escucharlos y sentir un poco de esa felicidad que tanto cantaban. La popularidad de Albano y Romina se extendió mucho más allá de Italia. Sus canciones comenzaron a ser conocidas en toda Europa y América Latina, y su fama los llevó a hacer giras internacionales. En cada país que visitaban, los recibían con entusiasmo y cariño, y sus canciones eran interpretadas por personas de todas las edades. Eran un fenómeno que traspasaba fronteras y que mostraba que el amor y la música pueden conectar a personas de diferentes culturas. Para muchos de sus seguidores, ver a Albano y Romina juntos en el escenario era un recordatorio de que el amor verdadero existía y de que, a pesar de las dificultades de la vida, siempre había esperanza en el amor. Su música se convertía en un refugio para quienes buscaban consuelo o quienes querían celebrar sus propios amores. Albano y Romina no solo cantaban para entretener, cantaban para inspirar y recordar a su audiencia que el amor era la fuerza más poderosa. Así, el éxito no solo les trajo fama, sino que también los convirtió en un símbolo de esperanza. Cada concierto, cada canción y cada entrevista eran una oportunidad para ellos de compartir un mensaje de amor y alegría con el mundo. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también aumentaba la presión sobre ellos, pues el público quería más de la pareja que se había convertido en una inspiración. Por mucho que amaran el escenario, tanto Albano como Romina sabían que también necesitaban tiempo para su familia y para cuidar de ese amor que los había llevado tan lejos. Aunque nunca dejaban de mostrarse como una pareja feliz y unida, en lo profundo, sabían que el éxito traía consigo desafíos y que necesitarían toda la fuerza de su amor para sobrellevarlos. Con su carrera en ascenso y su amor más sólido que nunca, Albano y Romina se embarcaron en una de las etapas más hermosas de sus vidas: formar una familia. No solo compartían un vínculo profundo entre ellos,
sino que ahora su amor se vería reflejado en sus hijos. La llegada de su primera hija fue un momento de inmensa felicidad para la pareja, y pronto la familia continuó creciendo con la llegada de otros 3 niños. Cada uno de sus hijos traía consigo una nueva chispa de amor y alegría a sus vidas. Ilenia, la primogénita, era la niña de sus ojos, inteligente, curiosa y de espíritu libre. Con ella, Romina descubrió una conexión especial, mientras que Albano, como padre orgulloso, encontraba en su rol una nueva fuente de inspiración que le daba energía para seguir adelante. Después, vinieron sus otros hijos, cada uno con su personalidad única y encantadora, pero todos compartían la esencia de amor y calidez que caracterizaba a su familia. Para Albano y Romina, la familia lo era todo. Aunque su carrera los mantenía ocupados, siempre hacían espacio para sus hijos, asegurándose de que su hogar estuviera lleno de amor y estabilidad. Era una vida de ensueño, llena de música y de momentos íntimos que solo compartían en la privacidad de su hogar. Los niños crecían rodeados del amor de sus padres y en un ambiente en el que todos los días eran especiales. A pesar de la apretada agenda, Albano y Romina disfrutaban cada momento en familia, ya sea en las giras, en los conciertos o en esos días tranquilos en casa. El público los veía como una pareja perfecta, y para ellos, ser padres era la culminación de ese amor. A menudo dedicaban sus canciones a sus hijos, quienes inspiraban su música y les recordaban la importancia de mantenerse unidos. La felicidad que Albano y Romina habían construido con tanto amor estaba a punto de enfrentarse a una tragedia. A medida que crecían, cada uno de sus hijos desarrollaba su propio carácter y sus intereses. Ilenia, su hija mayor, destacaba por su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo. Desde joven, había demostrado un fuerte sentido de independencia y una gran pasión por la literatura. Estudiaba en el prestigioso King's College en Londres y soñaba con convertirse en escritora. En 1993, con 23 años, Ilenia decidió tomar un año sabático para viajar y explorar diferentes culturas, con la idea de que estas experiencias la ayudarían a escribir con autenticidad. Aunque Albano y Romina estaban preocupados, aceptaron su decisión, comprendiendo que su hija era una persona libre y decidida. Ilenia emprendió su viaje con una mochila y un diario, lista para escribir sobre sus vivencias y descubrir el mundo por su cuenta. Su travesía la llevó por distintos países de América Central y México, hasta que en enero de 1994 llegó a Nueva Orleans, en Estados Unidos. Una ciudad con una rica vida cultural, pero también con un lado oscuro de peligros. A Ilenia le fascinaba este ambiente, pues sentía que esa mezcla de música, arte y caos urbano le ofrecía material auténtico para sus escritos. Sin embargo, la ciudad también era conocida por sus altos índices de criminalidad. El 1 de enero de 1994, Ilenia llamó a su familia desde Nueva Orleans. Una llamada breve en la que les aseguró que estaba bien. Sin embargo, esa fue la última vez que escucharon su voz. Días después, sus padres intentaron contactarla sin éxito. Angustiados, Albano y Romina decidieron viajar a Nueva Orleans para buscarla, desesperados por tener alguna noticia de su hija. La desaparición de Ilenia se hizo oficial el 6 de enero y la policía de Nueva Orleans inició la investigación. Albano y Romina utilizaron toda su influencia para atraer la atención sobre el caso, en un intento de obtener información sobre el paradero de su hija. Pero el tiempo pasaba y cada día sin respuestas aumentaba la angustia. La desaparición de Ilenia desencadenó una búsqueda desesperada. Albano y Romina no se detuvieron ante nada para intentar encontrar a su hija. Contrataron a investigadores privados, utilizaron sus contactos y ofrecieron una recompensa por cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda. Sin embargo, el caso parecía estar rodeado de un misterio impenetrable y cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Uno de los primeros sospechosos fue Alexander Masekela, un músico callejero con quien Ilenia había estado relacionada antes de desaparecer. Masekela, un hombre de aspecto excéntrico y de un mundo muy distinto al de Ilenia, había compartido habitación con ella en un modesto hotel. En su poder se encontraron algunas de las pertenencias de Ilenia, incluido su pasaporte y su diario, lo cual
levantó sospechas. Masekela fue detenido para ser interrogado, pero las pruebas eran insuficientes para mantenerlo bajo custodia. La investigación avanzaba lentamente, y Romina y Albano se sentían cada vez más frustrados al ver que, a pesar de sus esfuerzos, la policía no lograba obtener información concreta sobre el paradero de su hija. Para ellos, cada día que pasaba era un golpe de dolor y desesperanza. El caso de Ilenia parecía volverse más confuso a medida que las investigaciones se enfocaban en Alexander Masekela. La familia no lograba entender cómo su hija, una joven de familia acomodada y con una brillante carrera por delante, había terminado involucrada con un hombre que tenía antecedentes penales. Aún más inquietante, Masekela había sido acusado de intento de violación en otro caso meses atrás, pero había sido liberado por falta de pruebas. El comportamiento de Masekela durante los interrogatorios era errático y sus respuestas evasivas. Aunque nunca se encontró evidencia suficiente para incriminarlo directamente, la familia de Ilenia estaba convencida de que él era una pieza clave en el misterio. Albano, al entrevistarse con Masekela, sintió una ira profunda y casi incontrolable. Era difícil para él contener su dolor al enfrentarse con la persona que, para él, podría saber algo de su hija. Sin embargo, las pruebas seguían siendo insuficientes, y Masekela fue dejado en libertad. Esta falta de respuestas hundía a Albano y Romina en una mezcla de desesperación y angustia, mientras la incertidumbre los consumía cada día más. En medio de la incertidumbre, apareció un testimonio que desconcertaría aún más a los padres de Ilenia. Un guardia de seguridad del acuario de Nueva Orleans afirmó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Ilenia saltar al río Mississippi. Según el guardia, la joven gritó: "Pertenezco al agua", antes de lanzarse al río. Luego, intentó nadar hasta el centro, pero pronto comenzó a pedir ayuda. Después de varias veces de sumergirse y volver a la superficie, la joven desapareció por completo en las profundidades. Aunque las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva, no encontraron el cuerpo de Ilenia, lo que aumentó el dolor de sus padres, quienes se aferraban a la esperanza de que no fuera ella. Romina, en particular, nunca creyó en esta versión. Para ella, esa chica no podía ser su hija. Sentía que Ilenia seguía viva y que solo estaban ante otra pista falsa. Albano y Romina permanecieron en Nueva Orleans durante meses, esperando respuestas y aferrándose a la esperanza de que su hija apareciera. La vida se detuvo para ellos. No había conciertos, no había grabaciones, solo el vacío y el dolor de no saber. Cada día sin noticias era una herida abierta, y la falta de avances en la investigación solo aumentaba su frustración. Con el paso del tiempo, y ante la falta de nuevas pistas, se vieron obligados a regresar a Italia. Fue una decisión difícil, pues sentían que abandonar Nueva Orleans era como renunciar a la búsqueda. A pesar de esto, prometieron no dejar de investigar y seguir buscando respuestas. Pero la tristeza y la tensión comenzaban a hacer mella en su relación, y poco a poco la pareja perfecta que todos admiraban empezaba a mostrar signos de quiebre. El dolor de la desaparición de Ilenia comenzó a desgarrar la relación entre Albano y Romina. Cada uno tenía una visión distinta sobre lo que había sucedido. Romina estaba convencida de que Ilenia seguía viva y que debían seguir buscándola, sin importar cuántos años pasaran. Albano, por su parte, empezaba a aceptar que tal vez el testimonio del guardia era cierto y que Ilenia había encontrado un trágico final en el río. Esta diferencia de perspectivas generó una tensión profunda entre ellos. Romina, esta diferencia de perspectivas generó una tensión profunda entre ellos. Romina no podía aceptar que Albano se diera por vencido y dejara de buscar a su hija. Para ella, aceptar la versión del guardia de seguridad era como traicionar la esperanza de que algún día Ilenia regresaría. Albano, en cambio, se sentía desgastado y pensaba que aferrarse a la esperanza solo prolongaba el sufrimiento. Ambos sufrían, y ese dolor comenzaba a separarlos emocionalmente. La tragedia que debería haberlos unido en la búsqueda de su hija se convertía en la causa de su distanciamiento, y la pareja perfecta que todos admiraban ahora enfrentaba una crisis que parecía no tener salida. A pesar de las diferencias con Albano, Romina se mantuvo firme en su convicción de que Ilenia estaba viva. Su esperanza era inquebrantable, y aunque el tiempo pasaba, nunca dejó de buscar. Decidida a encontrar respuestas, Romina recurrió a médiums
y a personas que aseguraban tener dones para comunicarse con los espíritus. Cada pista, por más inverosímil que fuera, alimentaba su esperanza de que algún día encontraría a su hija. Para Romina, la búsqueda de Ilenia era una promesa. No importaba cuántos años pasaran, ella estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para seguir buscando. Aunque algunos la criticaban, consideraban que estaba en una especie de negación, Romina prefería aferrarse a su amor de madre, convencida de que la esperanza era su única opción. Mientras Romina mantenía la esperanza de encontrar a Ilenia, Albano llegó a un punto de inflexión en su proceso de duelo. Los años de búsqueda, las incontables pistas falsas y el sufrimiento constante habían dejado su marca en él. Para Albano, aferrarse a la esperanza de que Ilenia aún estuviera viva solo prolongaba el dolor. Necesitaba encontrar paz, aunque esa paz significara aceptar una dura realidad. La idea de que Ilenia podía haber desaparecido en el río Mississippi era algo que Albano empezaba a considerar una forma de cerrar un capítulo que ya le había costado tanto emocionalmente. Albano había puesto toda su energía en la búsqueda de Ilenia desde el momento en que ella desapareció. Había viajado a Nueva Orleans, había hablado con la policía, contratado detectives privados y revisado cada pista que surgía, por más incierta que fuera. A lo largo de los años, fue contactado por personas que afirmaban tener información sobre su hija, algunas con buenas intenciones y otras movidas por el interés económico. La frustración de Albano crecía cada vez que una nueva pista se desmoronaba y cada vez que un extraño intentaba aprovecharse de su dolor para obtener algo a cambio. Para él, aceptar que Ilenia podría no volver nunca era como encontrar una forma de procesar su ausencia, pero ese proceso no era sencillo ni inmediato. Albano sentía que cada paso hacia la aceptación era una traición a su amor de padre, a la promesa que se había hecho a sí mismo de no descansar hasta encontrarla. Sin embargo, también sentía que su vida y la vida de su familia no podía estar detenida para siempre. Albano sabía que tenía otros hijos que también lo necesitaban y que él y Romina, en su dolor, se estaban distanciando cada vez más. Albano intentaba explicarle a Romina que aceptar la desaparición de Ilenia no significaba dejar de amarla, sino reconocer que habían hecho todo lo que estaba a su alcance. Era un intento por encontrar un poco de paz, algo que le permitiera seguir adelante y reconstruir los pedazos de su vida. Sin embargo, Romina no podía entender esa postura. Para ella, aceptar la desaparición de Ilenia era rendirse, y rendirse no era una opción. Romina pensaba que, mientras hubiera una posibilidad, por mínima que fuera, ellos debían seguir buscando. Esta diferencia en la forma de enfrentar el dolor generaba discusiones constantes entre ellos. Albano sentía que Romina lo juzgaba, que veía en él a alguien que estaba abandonando la búsqueda, cuando en realidad lo que él buscaba era un poco de consuelo. Por su parte, Romina pensaba que Albano se estaba dejando vencer por la tristeza y que, en el fondo, ya había perdido la esperanza. Estas discusiones fueron debilitando cada vez más la relación entre ambos y poco a poco dejaron de ser el equipo que habían sido durante tantos años. El conflicto entre ellos era tan profundo que Albano comenzó a sentirse solo, atrapado entre el amor que sentía por Ilenia y el deseo de encontrar paz. No era que él dejara de amarla, era que había llegado a un punto en el que el sufrimiento se hacía insoportable y la única manera de seguir adelante era intentar aceptar su pérdida. Pero cada vez que intentaba hablar de esto con Romina, ella reaccionaba con dolor y la distancia entre ellos se hacía más grande. A pesar de las diferencias con su esposa, Albano seguía intentando ser un buen padre para sus otros hijos. Trataba de mantener la familia unida, aunque sabía que, en el fondo, todos estaban devastados. Para sus hijos menores, la desaparición de Ilenia era algo difícil de entender y Albano se esforzaba por darles una sensación de estabilidad en medio del caos emocional. Pero la ausencia de Ilenia estaba siempre presente y Albano sabía que, aunque intentara seguir adelante, nunca podría llenar ese vacío en su corazón. Mientras Romina continuaba buscando respuestas en donde fuera posible, Albano trataba de enfocarse en su vida y en la de sus otros hijos. Sentía que la única manera de hacer justicia a Ilenia era recordar los momentos felices que vivieron juntos y no perderse en la tristeza
y el dolor. Pero esta idea era difícil de aceptar para Romina, quien interpretaba el deseo de Albano de seguir adelante como un acto de indiferencia, algo que solo generaba más conflictos entre ellos. Con el tiempo, Albano tomó una decisión difícil, pero necesaria para él: dejar de seguir cada pista y cada rumor. Esto no significaba que dejara de pensar en su hija o de desear su regreso, sino que decidió ya no dejarse arrastrar por la ansiedad de la búsqueda. En lugar de eso, comenzó a concentrarse en su música y en sus otros hijos, tratando de construir una vida en la que el recuerdo de Ilenia estuviera presente sin ser un motivo de dolor constante. Sin embargo, Romina nunca pudo aceptar esta postura. Ella veía en cada nuevo rumor una oportunidad para seguir buscando, una nueva pista que podría llevarla hasta su hija. Romina no estaba dispuesta a cerrar el capítulo y, cada vez que Albano hablaba de aceptación, sentía que él estaba traicionando a Ilenia. Para Romina, la esperanza era una promesa irrenunciable, y aunque todos los demás perdieran la fe, ella seguiría buscando. Con esta decisión de Albano y la firme resistencia de Romina, la distancia entre ellos se hizo insalvable. Lo que había sido una pareja de ensueño, un símbolo de amor y unidad, se había convertido en dos personas que, aunque seguían compartiendo el mismo dolor, lo enfrentaban de formas tan distintas que ya no podían encontrar un camino común. La desaparición de Ilenia, sumada a los años de búsqueda sin respuestas, había desgastado profundamente la relación entre Albano y Romina. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de amor y de sueños compartidos, se convirtió en una unión marcada por la tristeza, el desacuerdo y la incomprensión. Ambos enfrentaban el dolor a su manera, pero esas diferencias los habían distanciado hasta el punto de que apenas podían comunicarse sin que surgieran conflictos. Para quienes los veían desde afuera, seguían siendo una pareja fuerte y unida, pero en su vida privada, las heridas abiertas y la tensión emocional los habían cambiado. A medida que los años pasaban y las discusiones se volvían cada vez más intensas, Albano y Romina tomaron la dolorosa decisión de separarse en 1999, 5 años después de la desaparición de su hija. Fue una decisión que no llegó de la noche a la mañana, sino como un proceso lento y doloroso, en el que ambos entendieron que sus caminos ya no podían estar juntos. El amor que alguna vez compartieron aún estaba allí, pero había cambiado de forma y no podía sanar la distancia que se había creado entre ellos. El divorcio fue un proceso lleno de dolor y de conflictos. Ambos se acusaron mutuamente de no haber manejado la situación de la mejor manera, de no haber entendido el dolor del otro y de haber abandonado al amor que alguna vez los unió. Hubo reproches y resentimientos que salieron a la superficie, y el respeto que alguna vez se tuvieron parecía desaparecer en medio de las acusaciones. Como en muchos divorcios, fue difícil distinguir entre lo que era verdad y lo que era el resultado de años de dolor acumulado. Aún así, el público seguía viendo en ellos a esa pareja perfecta que había compartido momentos de amor y música. La noticia de su divorcio conmocionó a sus seguidores, que no podían imaginar que el amor de Albano y Romina pudiera terminar. Para muchos, ellos seguían siendo la pareja que cantaba sobre la felicidad y la esperanza, y el divorcio fue un recordatorio de que incluso las uniones más fuertes pueden romperse cuando el dolor es demasiado grande. Tras la separación, ambos tomaron caminos diferentes. Albano intentó seguir adelante y reconstruir su vida con sus otros hijos, mientras que Romina continuó buscando respuestas sobre Ilenia. A pesar de la distancia y de las heridas, el recuerdo de Ilenia seguía presente en ambos, como un vínculo doloroso que los conectaba de una forma irrompible. A pesar de la separación y de los años de distanciamiento, Albano y Romina nunca lograron romper del todo el vínculo que los unía. La desaparición de Ilenia había dejado una cicatriz imborrable, pero el tiempo comenzó a suavizar las heridas. Y, poco a poco, ambos encontraron una especie de reconciliación en sus vidas individuales. Fue un proceso lento y no fue fácil superar el resentimiento acumulado, pero con los años, la perspectiva cambió y pudieron ver más allá del dolor y las diferencias. En 2014,
Después de casi 15 años separados, Albano y Romina sorprendieron al mundo al reencontrarse en el escenario. Era un momento que nadie esperaba. Muchos creían que su distanciamiento era definitivo, pero el tiempo y la madurez los habían acercado de nuevo. La noticia de su reencuentro causó gran emoción entre sus seguidores, quienes aún recordaban con cariño los años de música y amor que compartieron. Las entradas para sus conciertos se agotaron rápidamente y las personas asistieron en masa para ver a la icónica pareja de regreso. El reencuentro fue emotivo. Subir al escenario juntos después de tantos años revivió memorias y sentimientos que ambos creían enterrados. Al cantar de nuevo los temas que habían sido testigos de su amor, Albano y Romina experimentaron una conexión profunda, un recuerdo compartido de los buenos tiempos, que parecía haberse preservado en sus canciones. Cuando interpretaron Felicità, la emoción se desbordó, tanto para ellos como para el público, que sentía que estaba presenciando no solo una actuación, sino una especie de sanación. Durante sus giras, ambos dejaron en claro que su reencuentro era solo como amigos. El tiempo había cambiado sus vidas, y Romina, en particular, dejó claro que su corazón estaba enfocado en su familia y en su vida personal. Aún así, el público no podía evitar soñar con una reconciliación completa entre ellos. Cada gesto y cada mirada sobre el escenario alimentaban esas esperanzas, pero tanto Albano como Romina sabían que habían tomado caminos distintos y que su relación había evolucionado. Sin embargo, su regreso a los escenarios también representó una reconciliación simbólica. Era como si, a través de la música, pudieran rendir un homenaje a los momentos de amor y felicidad que habían vivido, sin dejar que el dolor de la pérdida los definiera por completo. En esos momentos juntos en el escenario, lograron encontrar una paz que antes parecía inalcanzable. Mientras Albano y Romina encontraban en la música un espacio para sanar y reconectar, el misterio de Ilenia seguía sin resolverse. Con los años, surgieron innumerables rumores y pistas falsas que revivían la esperanza, solo para sumergir a la familia en más confusión y dolor. A pesar del tiempo transcurrido, la desaparición de Ilenia era un tema que seguía fascinando al público y atrayendo la atención de los medios. A lo largo de los años, Romina recibió llamadas, cartas y mensajes de personas que afirmaban haber visto a Ilenia o saber dónde estaba. Algunas pistas parecían creíbles, y otras eran claramente fabricadas por personas que buscaban aprovecharse de su dolor. Había quienes aseguraban haber visto a una mujer parecida en varios lugares del mundo, desde pequeñas ciudades europeas hasta en América Latina. Cada vez que surgía un nuevo testimonio, Romina se aferraba a la esperanza de que quizá esta vez encontraría una respuesta definitiva. Uno de los rumores más conocidos fue el de una mujer en un convento de Phoenix, Arizona. En 2011, alguien aseguró haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Ilenia, viviendo como monja en el convento. La noticia llegó rápidamente a la familia, y Romina, impulsada por el deseo de saber la verdad, decidió investigar. La pista llevó a varios investigadores a Arizona, donde entrevistaron a las monjas y revisaron el convento en busca de alguna señal. Sin embargo, como tantas veces antes, la esperanza se desvaneció al descubrir que no había rastro alguno de Ilenia en ese lugar. Para Romina, cada nueva pista era un renacer de la esperanza, pero también la llevaba a un ciclo de decepción que hacía aún más doloroso el proceso de aceptar la pérdida. A pesar de todas las falsas alarmas, ella seguía creyendo que algún día su hija aparecería. En cambio, para Albano, cada nuevo rumor era un recordatorio de que el tiempo seguía pasando y que las posibilidades de encontrar a Ilenia disminuían. Su postura había cambiado y, aunque siempre mantenía un lugar para su hija en su corazón, no podía permitirse ser arrastrado por las falsas esperanzas. En medio de estas pistas engañosas, surgió incluso el testimonio de un asesino en serie que afirmó haber matado a Ilenia. Este hombre, detenido en Estados Unidos, aseguró que había encontrado a Ilenia haciendo autostop y que la había asesinado poco después. Afirmó además que la policía había encontrado el cuerpo de una joven no identificada en 1996, que coincidía con su descripción. Por un momento, la familia pensó que, al fin, el misterio había llegado a su fin y que podrían tener un cierre. Sin embargo, los exámenes de ADN
demostraron que el cuerpo no era el de Ilenia. Para Romina, estos años de pistas falsas y rumores solo añadieron más angustia a su vida. Cada nueva pista era una chispa de esperanza que terminaba por apagarse, dejándola más abatida, pero también más determinada. Aunque el mundo a su alrededor parecía resignarse a aceptar la desaparición de Ilenia, Romina continuaba convencida de que su hija estaba en algún lugar y de que, eventualmente, podrían reencontrarse. Esta convicción inquebrantable de Romina hizo que algunos la consideraran obstinada o en negación, pero para ella, la búsqueda de Ilenia era una promesa de madre. Mientras hubiera personas dispuestas a proporcionar nuevas pistas, aunque fueran débiles, ella no iba a rendirse. Entre las muchas pistas que surgieron con el tiempo, una de las más sorprendentes fue la del convento en Phoenix, Arizona, en 2011. La noticia llegó a Romina de manera inesperada, cuando una persona anónima afirmó haber visto a una mujer con las características de Ilenia viviendo en un convento. Según la descripción, aquella mujer se parecía mucho a Ilenia y había adoptado una vida de retiro y espiritualidad, alejada de la vida pública. Romina sintió una mezcla de emoción y escepticismo. Era otra pista que, al igual que muchas otras, podría llevarla a una nueva decepción. Sin embargo, el deseo de encontrar a su hija era más fuerte que cualquier duda, y decidió seguir investigando. Contrató a un investigador privado y solicitó ayuda a las autoridades locales en Arizona para visitar el convento y confirmar la identidad de la mujer. La investigación fue un proceso largo y lleno de incertidumbre. El convento era un lugar privado y las monjas, dedicadas a una vida de silencio y oración, no acostumbraban a interactuar con el mundo exterior. La paciencia y determinación de Romina fueron puestas a prueba, y aunque intentaba mantener la calma, cada día que pasaba sin respuestas aumentaba su ansiedad. Finalmente, después de varias semanas de espera, los resultados de la investigación fueron desalentadores. No había ninguna prueba que indicara que Ilenia estuviera en el convento, y las monjas, aunque respetuosas, negaron haber visto a alguien con sus características. Una vez más, Romina se vio obligada a enfrentar otra decepción y a aceptar que aquella pista era tan solo una ilusión. A pesar del dolor que sentía, Romina no perdió la esperanza. Aunque el caso del convento resultó ser una pista falsa, para ella representaba algo más profundo: el amor de madre que, a pesar de todas las adversidades, se mantenía inquebrantable. Era una promesa silenciosa de que no importaba cuántas puertas tuviera que tocar, ella seguiría buscando a su hija. Otro de los episodios más oscuros en la búsqueda de Ilenia surgió cuando un asesino en serie detenido en Estados Unidos afirmó haber acabado con su vida. Este hombre, quien ya había sido condenado por múltiples crímenes, dio detalles específicos de su encuentro con una joven que, según él, correspondía a la descripción de Ilenia. Contó que la había recogido mientras hacía autostop y que, poco después, la asesinó y abandonó el cuerpo en un lugar remoto. La declaración de este hombre fue un golpe devastador para Romina y Albano. Era una posibilidad que ninguno quería considerar, pero los detalles proporcionados por el asesino parecían encajar con algunos aspectos de la desaparición de Ilenia. Para ellos, aceptar esta versión significaba enfrentarse a la trágica realidad de que su hija podría haber sido víctima de un destino cruel. Durante las semanas que siguieron, las autoridades realizaron pruebas de ADN en un cuerpo no identificado que había sido encontrado en 1996, según la versión del asesino. Romina y Albano, llenos de dolor, esperaban los resultados con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Romina, fiel a su creencia de que Ilenia seguía viva, mantenía la esperanza de que aquel cuerpo no fuera el de su hija, mientras Albano, resignado, temía lo peor. Finalmente, las pruebas de ADN demostraron que el cuerpo no correspondía a Ilenia. Aunque esta noticia debería haber traído alivio, en realidad fue una especie de alivio doloroso. Si bien confirmaba que Ilenia no había sido una de las víctimas del asesino en serie, también los devolvía al mismo punto de partida, sin respuestas, sin claridad. Con la ausencia de Ilenia,
aún pesando sobre sus corazones. Este incidente se convirtió en otro capítulo amargo en la historia de la familia. Era una mezcla de esperanza y dolor, un ciclo que parecía no tener fin y que los obligaba a confrontar la incertidumbre una y otra vez. Para Romina era una señal de que debía seguir buscando, mientras que para Albano era otro recordatorio de la tristeza que ya había aceptado en su corazón. Después de 20 años de pistas falsas, de rumores y de esperanzas truncadas, Albano decidió dar un paso doloroso pero necesario para él: solicitar la declaración oficial de fallecimiento de Ilenia. Aunque sabía que este acto no cambiaría la ausencia de su hija, pensaba que tal vez ayudaría a traer un poco de paz a su vida y a la de su familia. La incertidumbre constante lo desgastaba y sentía que debía dar un cierre, por más duro que fuera. Romina, sin embargo, se opuso firmemente. Para ella, esta declaración era una forma de renunciar a Ilenia, de aceptar que ya no volvería, algo que ella no podía ni quería aceptar. Para Romina, declarar oficialmente la muerte de Ilenia significaba traicionar la esperanza que había guardado durante tantos años. No importaba cuánto tiempo pasara, ella estaba dispuesta a esperar, a seguir buscando. A pesar de sus diferencias, Albano siguió adelante con el trámite. En 2014, el mismo año en que volvieron a compartir el escenario, Ilenia fue oficialmente declarada fallecida a pedido de su padre. Esta decisión, aunque le trajo cierto alivio, dejó a Romina con un sentimiento de desolación. Su lucha no había terminado, pero sentía que, al menos para Albano, Ilenia ya no estaba. Este acto de Albano fue un paso hacia adelante en su vida, una forma de encontrar la paz que tanto necesitaba. No significaba que dejara de amar a Ilenia, sino que era su forma de lidiar con el dolor. Pero para Romina, fue una herida abierta que reafirmaba su compromiso de seguir buscando a su hija, convencida de que aún había una oportunidad de volver a verla. Para Romina, la declaración oficial de fallecimiento de Ilenia no cambió su convicción de que su hija estaba viva. A pesar de los años, de las decepciones y de los momentos oscuros, Romina continuaba creyendo que Ilenia aún podía estar en algún lugar. Esta esperanza inquebrantable, que algunos veían como negación, era para ella una fuente de fortaleza. Romina compartía esporádicamente mensajes en redes sociales, recordando a Ilenia y pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera tener información. Para ella, el tiempo no apagaba la esperanza, sino que la fortalecía. Con cada año que pasaba, su amor de madre se convertía en su brújula, en su razón para continuar buscando. En 2021, Romina publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. En él, imploraba a cualquier persona que pudiera saber algo que se acercara a las autoridades, ofreciendo nuevamente una recompensa. Era un recordatorio de que, mientras estuviera viva, nunca dejaría de buscar a Ilenia. En cada palabra se podía sentir la fuerza de una madre que, a pesar de todos los obstáculos, se negaba a aceptar la ausencia de su hija como algo definitivo. Para Romina, la búsqueda de Ilenia era su propósito, una misión que nadie más comprendía con la misma intensidad. Aunque el mundo había seguido adelante y muchos pensaban que el caso estaba cerrado, Romina mantenía viva la esperanza, creyendo que algún día podría volver a abrazar a su hija. La historia de Ilenia Carrisi, la hija desaparecida de Albano y Romina, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver en el mundo de la música y el espectáculo. Con el paso de los años, tanto Albano como Romina aprendieron a vivir con la ausencia y el dolor, cada uno a su manera. Albano, buscando aceptación y paz, y Romina, aferrándose a la esperanza y a la promesa de no dejar de buscar jamás. Lo que queda claro es que ambos compartían un amor profundo por Ilenia, un amor que ni la distancia, ni el tiempo, ni la tragedia pudieron borrar. Aunque tomaron caminos diferentes, la desaparición de su hija los unió para siempre en una misión dolorosa y en un recuerdo imborrable. Romina continúa sintiendo que Ilenia está en algún lugar, esperando ser encontrada, mientras Albano ha aprendido a aceptar que su hija ya no volverá. Pero incluso para él, el recuerdo de Ilenia vive en cada canción, en cada mirada perdida y en cada suspiro de amor y añoranza. Esta historia de amor, de pérdida y de esperanza refleja una realidad que toca profundamente a muchas familias. Romina y Albano, a pesar de su éxito,
su fama y su fortuna, no pudieron escapar de un dolor tan humano y devastador como es la pérdida de un hijo. A través de la música, ambos encontraron una forma de sanar y de rendir homenaje a Ilenia, recordándola no solo como la hija que desapareció, sino como el símbolo de un amor eterno que nunca se desvanece. Para Romina, la búsqueda de Ilenia continúa, y para Albano, la aceptación de su ausencia es una manera de preservar su memoria. Los años han pasado, pero la historia de Ilenia sigue viva en el corazón de sus padres y en el recuerdo de sus seguidores. Cada vez que Albano y Romina suben al escenario y cantan juntos, parece que el espíritu de Ilenia los acompaña, como si la música fuera un lazo que nunca se rompe, una melodía que, aunque triste, sigue resonando en el alma de quienes aún la recuerdan. La historia de Ilenia Carrisi y el amor incansable de sus padres es una prueba de que, en los momentos más oscuros, el amor puede ser la luz que mantiene viva la esperanza, aunque sea solo un tenue destello en la distancia.